Atención, a partir de este momento no escuche ni mire ninguna otra cosa, ya que aquí vamos a estar tostando granizo. Un podcast que funde la experiencia legal y la vida política con una mirada femenina. ¿Qué pasa cuando un asambleísta es electo? El CNE le entrega credenciales. Tostando granizo, porque en la política todo es posible. Solo le añadimos una visión especializada. Las anfitrionas del podcast, las abogadas Jimena Ron y Ana Changuín, les dan la bienvenida. Hola a todas y todos, bienvenidos a un episodio más del podcast Tostando Granizo. Les saluda Jimena Ron. Y yo soy Ana Changuín. Este es un episodio muy importante porque tenemos un hecho político de muchísima trascendencia en el ambiente electoral, que es el debate presidencial, Jimena Ron. Estuvimos esperando, expectantes, ¿no es cierto?, del debate presidencial de la segunda vuelta. El de la primera vuelta dio mucho de qué hablar. Vamos a comentar un poquito qué fue lo que sucedió en este debate de la segunda vuelta, este debate tan esperado en el que se enfrentaron Luisa González y Daniel Noboa, los dos candidatos de cara al balotaje de la segunda vuelta. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles fueron los errores? ¿Cuáles fueron los desaciertos? Empecemos con la forma, Ana. Bueno, el formato creo que prometía mucho. Recordemos que en la primera vuelta electoral hubo ocho candidatos, por lo que el formato era flash. Ahora, por supuesto, la gente esperaba algo más de dinamismo, porque eran apenas 2 candidatos, se había ajustado a 2 horas. En el primer encuentro, en la primera entrega del 13 de agosto, efectivamente se podía perder un poco el hilo de los temas que se trataban por la rapidez y el cambio que se hacía entre uno y otro. Yo creo que esa es la primera impresión. Considero que en la forma la moderadora hizo un gran papel. Yo discrepo, a mí también me gustó mucho. Fue picante inclusive en las preguntas que ella pudo hacer en el cuarto eje. Por supuesto que el formato de pregunta, contrapregunta, réplica y luego 25 segundos más puede ser un poco tedioso, pero es necesario que exista un formato y eso sí quiero transmitirlo. No puede ser libre, no puede ser desordenado. Tienen que haber reglas del juego y se tienen que cumplir. Sí, en efecto, en este formato, digamos, y con esta... Al ser apenas 2 candidatos, había la oportunidad también de analizarlos, de escrutarlos con mayor detalle, que fue lo que no sucedió, me parece, en la primera vuelta, ¿no? En el debate de la primera vuelta. Entonces, hubieron algunas cosas que decir de cada uno de ellos. Por ejemplo, en redes sociales se habló mucho de Daniel Noboa, ¿no? De la lentitud con la que hablaba, de la parsimonia con la que hablaba. Y ahí un poco, Ana, no sé qué es lo que tú creas, pero, Daniel Noboa es así, ¿no? De hecho, en la presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico, si ustedes ven una de las sesiones de la Comisión de Desarrollo Económico, van a ver a Daniel Noboa dirigir esas sesiones hablando así, hablando lento, hablando pausado. O sea, era el Daniel Noboa original el que estaba hablando. Y con un elemento adicional, Jimena, que en este caso, el mayor peso que tenía Daniel Noboa para su performance durante este segundo debate, durante este debate presidencial de cara a la segunda vuelta electoral, era su propio desempeño en la primera vuelta. Es decir, que había una expectativa, había una vara muy alta de los ciudadanos, porque en el primer debate, cuando se hablaba de quién ganó el debate y lo ponían a él en primer lugar, él había ganado, él fue el que mejor lo hizo, él habló más técnico, el que más sabía. Esa precisamente era la mochila más pesada que tenía el candidato Noboa durante el desarrollo de este debate. Por otro lado, la candidata González, en cambio, no quedó tan bien parada en el primer debate. Y esa es la realidad. En el primer debate se la vio, tuvo un discurso que tuvo que arrastrar un poco el tema de ya lo hicimos, el presidente Correa ya lo hizo, durante 10 años lo demostramos. Y ella tenía un poco más difícil la situación y creo, al menos, y adelantándonos porque ya saben ustedes aquí que en Tostando Granizo les vamos dando conclusiones a lo largo de todo el programa. Creo que ella hizo la tarea. Le fue mejor que en la primera vuelta, y le fue mejor, yo me atrevo a decir, que incluso que Daniel Noboa en este segundo debate, porque hizo esta tarea justamente, que era analizar cuáles eran las principales preocupaciones de la ciudadanía y además enfocarse en las soluciones o en las posibles soluciones, digamos, porque no hay muchas cosas todavía por verificar, y cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que ese enfoque y el tema de los datos que dio fue súper importante
para quedar en una mejor posición que en el debate de la primera vuelta. A mí me parece interesante, Ana, esto de aquí, el análisis que yo hice en el momento en que vi el debate fue el cambio de discurso que tiene Luisa desde el primer debate al segundo, y es el pronombre personal, ¿no? Ella ya deja de usar el nosotros, que era muy sentado en el primer debate, ¿no? Y nosotros lo hicimos, y nosotros vamos a hacer, y nosotros, digamos, un pronombre del equipo, no sé, del partido, incluso típico en política también, típico, ¿no? En política, pero esta vez usó el yo, ¿no? ¿Sí? Yo lo voy a hacer en mi gobierno, en yo, o sea, y eso de alguna manera sí la va posicionando, o por lo menos va tratando de separarse de esta idea de que va a ser un títere, ¿no? Yo suscribo cada palabra de Jimena, porque ella haberse apoderado de él, yo, su presidenta, la presidenta de los ecuatorianos, yo lo voy a hacer, yo estoy aquí. A mí me pareció un poco fuerte cuando nombró a Rafael Correa. Yo en ese momento yo hubiera dicho, no lo nombres, pero en realidad creo que fue una decisión, creo que fue bien libreteado. Pero se eso. lo nombraron, fue. Se lo nombraron y bueno, le dijeron que finalmente cuál era la posición. Me parece que fue en el contexto del tema de Puebla. Es correcto. Me parece que fue en el contexto de la pregunta que, a propósito, qué evento más incómodo, más en contra del timing de la candidata Luisa. Ahí sí uno no sabe si son amigos o enemigos, porque qué evento que la pone en una situación más emproblemada, que inoportuno. Pero ella habló y respondió y dijo, a ver, la presidenta voy a ser yo, no Rafael Correa, y lo nombró. Ajá. Yo hubiera dicho, mejor no nombrarlo, pero en realidad ella optó por hacer eso, y me parece que estaba claramente libreteado, ya estaba preparada para esa pregunta que es una pregunta de cajón, ¿no? De cajón, es una pregunta de cajón. O sea, ¿cómo le hacen eso? ¿Cómo hacen semejante evento? Y tú ves en estas tomas en las que está ahí el presidente Correa escuchando la intervención en la que hablaban justamente de que el problema de la región y hay que desdolarizar. La frase más incómoda. Tuvieron que hasta sacar comunicado. En general, y volviendo al tema del debate, creo que ambos candidatos fueron bastante estructurados, fueron bastante ensayados. Eso le resta un poco la naturalidad que debería tener un debate. Yo soy sincera. La confrontación, ¿no? De alguna manera esto, porque la gente espera, porque dijeron, fue un debate muy aletargado, fue un debate muy aburrido, porque la gente espera explosiones en los debates, ¿no? Claro, y típicamente el debate, ¿por qué es tan importante la figura del debate? Porque si no, simplemente se les manda un pliego de preguntas a los candidatos, que ellos respondan por escrito y se hace una publicación, por ejemplo, en la prensa. Punto. Se hace una página en la prensa y toda la gente puede leer las respuestas estructuraditas, bien puestas, pulidas, prolijas, que mandan los candidatos. ¿Por qué hay este careo? ¿Y por qué existe el debate presidencial? Justamente porque el debate nos permite a los ciudadanos, a quienes observamos esta confrontación o este encuentro, nos permite ver ciertas características que no nos las da el papel. Claridad en las ideas, la forma de interactuar con el otro, el respeto que puede tener un candidato versus el otro, el respeto hacia el moderador también es un elemento, la transparencia, verle a los ojos cuando el candidato está hablando es lo más cercano que podemos tener los ciudadanos para poder definir si nos agrada o no nos agradan los rasgos de la personalidad de los candidatos. Así que en cuestión de forma, el debate es muy importante porque nos da unas pistas muy importantes respecto a cuáles van a ser esos rasgos que van a definir a nuestro futuro primer mandatario. Así que creo que el que los candidatos hayan ido tan libreteados, es la palabra que utilizo yo, libreteados, tan encasillados en una estructura para no cometer errores y no me salgo de aquí y no salirse del cuadro, no pintar afuera de los bordes, creo que nos restó un poco de naturalidad. Hubo grandes oportunidades para que hayan contrapuntos interesantes y no las aprovecharon ninguno de los dos. Yo coincido y creo que es un poco desconocer también lo que espera la ciudadanía, ¿no? Y hay algo que en comunicación política se denomina el arquetipo del líder que buscamos. Correctísimo. Que buscamos los ecuatorianos e incluso los sudamericanos. Y nosotros somos muy apegados a este arquetipo del héroe, ¿no? O de la heroína, es decir, de alguien fuerte, de alguien que nos salve, de alguien que de alguna manera tenga esta posición fuerte y me parece que eso no se vio en el debate, ¿no? Los dos estuvieron a este término que usa Ana, muy libreteados, muy técnicos, rigurosos, ¿no? Sí, muy pasivos. Entonces no se vio esta personalidad que esperan los ecuatorianos, que es una personalidad fuerte, ¿no? Es una personalidad de un líder como Rafael Correa en su tiempo, ¿no? Como el León Febres Cordero, de alguna manera alguien que te levante
pasiones, que te levante emociones, que te levante sensaciones, y eso me parece que nos quedó debiendo un poquito el debate. Sí, capacidad discursiva, fluidez y naturalidad en el conocimiento de los problemas que tiene el país es fundamental. Y el mirar a la persona y considerar si yo le creo al candidato, ¿no? La credibilidad, que es ese activo intangible, pero tan fundamental a la hora de ejercer el poder y el que brinda legitimidad justamente de cara a poder gobernar. Gobernar no es sencillo, tal vez estoy diciendo una obviedad, pero es mucho más difícil cuando las decisiones carecen de legitimidad, carecen de ese apoyo, y ese apoyo se logra con la credibilidad que puedan tener los candidatos. En cuestión de forma, creo que no se pudo, no lograron los candidatos poder llegar y aterrizar en la forma en cómo ellos estuvieron respondiendo las preguntas, aterrizar como me hubiera gustado verlo. Yo sigo diciendo, y creo que lo dije aquí en otro de los programas, me hubiera encantado, por ejemplo, una ronda rápida en el formato en que les pregunten sí o no, en que solo puedes responder sí o no, Jimena. Porque sí o no, ¿usted haría una constituyente? Sí o no. ¿Usted lo traería a fulanito de tal del extranjero? Sí o no. ¿Va a aceptar la consulta popular, digamos, la respuesta de la ciudadanía de la consulta popular? Si hubieron temas también que se quedaron, ¿no? Tema del Yasuní, tema de mujeres, Yasuní, nuevamente. Exacto. Nuevamente el tema de mujeres, la agenda se quedó afuera. Entonces me hubiera encantado una ronda rápida al final en que se ponga, sí, se los ponga a ellos contra la pared y que tengan que responder sí o no. Sí o no, así que se los dejamos. Ese es un tip que le damos ahí al comité de debates para la siguiente ocasión. Y ya en las propuestas, recordarán ustedes que los candidatos a presidentes, a presidenta de la República, debatieron sobre todo en 4 ejes, ¿no? Que fueron básicamente seguridad, el eje social, el eje económico y el eje político. ¿Qué decir de las propuestas o de las respuestas que dieron en cuanto a estos ejes? Me parece que hay algunos temas en los que coincidieron, y eso me parece importante, aunque hay que analizarlo a mayor detalle quizás en otro programa. Por ejemplo, en el tema de la seguridad, los dos coinciden en militarizar fronteras, en militarizar puertos y aeropuertos. Creo que eso es un tema también que hay que analizarlo, que de hecho la Asamblea Nacional tiene que analizarlo apenas se posesione, porque justamente quedó el análisis de si podemos o no sacar a los militares para el auxilio de la seguridad nacional. En el tema, por ejemplo, en el tema económico, el candidato Noboa anunció un proyecto económico urgente al mes. Son cosas importantes, ¿no? Son cosas importantes, señores asambleístas, así que a la comisión que le toque el régimen económico les va a tocar ahí sí ponerse a marchar, porque recuerden que el económico urgente se evacúa en 30 días, entonces no es menor estar hablando, supongamos que no es uno cada mes ya, y que la propuesta ya de lo dicho al hecho vaya 1 cada 3 meses, 1 cada trimestre, igual es muy fuerte. Es muy fuerte, es pesado. Muy fuerte, pesado. Luisa también señaló que va lo propio. Que va a lanzar proyectos de ley de urgencia económica, y esto es un análisis también que hay que hacerlo con mayor detalle. ¿Qué es lo que nos van a proponer en estos análisis, en estos proyectos de ley de urgencia económica? También resulta importante analizarlo con cuidado, ¿no? Para que no se pasen cosas. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora con la Corte Constitucional, ¿no? Sí, a mí se me ponen los pelos de punta cada vez que escucho el económico urgente, porque en realidad 30 días es imposible. Y además, si somos rigurosos en el pensamiento o intentar descifrar la ideología de los candidatos, Jimena, deberíamos pensar, bueno, y esto nada más a manera de ejercicio, bueno, ¿cuál es la propuesta de la candidata González? Entonces, bajo su tendencia, ¿debería haber una carga impositiva mayor? Lo dejo con signo de interrogación. Porque Daniel Noboa sí lo dijo, ¿no? En el tema de los tributos, Daniel Noboa sí habló de bajar tributos más bien, ¿no es cierto? O de generar deducciones tributarias para empresas, por ejemplo, cuando tengan incentivos de empleo joven, por decirlo. Esa fue una de las respuestas de Daniel Noboa. El tema tributario es importante. También hay que recordar que ya tuvimos una reforma tributaria con Lazo bastante grande. Fuerte. ¿No es cierto? Una reforma fuerte donde se analizaron deducciones, donde se crearon nuevas exenciones también. Entonces, este tema tributario también habrá que analizarlo con pinzas cuando llegue. Lo propio en los otros ejes, ¿no? Saltándome un poco al político, vamos igual a regresar a los otros. El tema político, que para mí fue mi favorito, tuvo algunos contrapuntos, porque en ese sí hubo algo de contrapuntos, porque creo que una de las propuestas que a mí me están debiendo los candidatos es la posición de ellos respecto a la institucionalidad y cómo van a fortalecer
la democracia, que es algo que puede caer inclusive en un lugar común, pero cómo efectivamente van a fortalecer las instituciones que tanta falta hacen en el país, cómo fortalecer y cómo con respeto a la independencia de funciones se fortalece la justicia, cuál va a ser su opinión o su perspectiva de cara a la agenda internacional. En este bloque fue justamente en donde se interpeló a la candidata González respecto a la posición del Grupo de Puebla, de la reunión que se realizó en México los días pasados. ¿Cuál va a ser su posición respecto? Y me pareció excelente la pregunta que le hizo Ruth, ¿no? Sí, que le preguntó y le interpeló sobre cuál es su posición con el gobierno de Nicolás Maduro. Y la respuesta fue súper laxa, ¿no? Que esa es otra pregunta de cajón, ¿no? Esta, por ejemplo, el tema de la relación del gobierno con gobiernos de izquierda, el tema de la dolarización, de la desdolarización, son preguntas que de cajón. Entonces, de alguna manera, Luisa me parece que ya fue avisada o alertada que algo así venía, ¿no? Otra pregunta interesante creo que fue también la del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a propósito de lo que está ocurriendo. ¿Cómo evitar que este órgano sea un órgano realmente apolítico, ¿no? Súper complicado, súper complicado. Ustedes ven que ahora estamos en un problema con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social precisamente porque hay intereses políticos de por medio. Otro de los aspectos que no quisiera que se nos queden sin tratar ahora en este programa de Tostando Granizo es cuál es la verdadera incidencia que tiene un evento de esta trascendencia. Sabemos que el debate es una herramienta democrática y recordemos que en el 2020 se hace la reforma al Código de la Democracia y es a partir del 2021 en que se torna obligatorio el debate. En ese momento, recordemos, a veces la memoria es frágil, hubo 16 candidatos, luego en la segunda vuelta debatieron el candidato entonces Guillermo Lasso con el candidato Arauz, y se enfrentaron en el debate. Ahí sí hubo algunos contrapuntos y yo creo que también definieron muchísimo la línea de lo que sucedería después. Es decir, que es la segunda ocasión en elecciones generales en que hay justamente un debate obligatorio. Pero ¿qué podemos extraer los ciudadanos? Y ha habido tanta expectativa porque en la primera vuelta, y aquí imposible no hacer un análisis de contexto, en la primera vuelta electoral, el debate primero, que total o parcialmente fue mirado por cerca del 70% de los ecuatorianos, Jimena. Esos son datos de Comunicaliza. Y hablan que 70% de los ecuatorianos al menos vio una parte del debate. Una parte del debate. Esto por eso, y ese es uno de los grandes elementos que motivaron ahora que haya preparación, a que intentaran no equivocarse. Yo intento pensar desde los candidatos, ¿no? Y de sus centros de campaña, desde su comando central, desde sus asesores más cercanos. Bueno, vámonos por aquí. Y una de las conclusiones a las que puedo llegar es que este debate particularmente, no necesariamente va a tener mayor efecto. Ahí sí me voy a adelantar un poco. Sin embargo, que esto se tiene que observar en los siguientes días. Habría que analizar cuántas personas realmente lo vieron, ¿no es cierto? Potencialmente lo vieron. Ahora, lo que sí es verdad es que el debate tiene o está dirigido especialmente a los indecisos, ¿no? Porque, claro, quien ya tiene el voto claro para Luisa, por ejemplo, o claro para Daniel Noboa, el debate no mueve absolutamente cerca del nada. 40% los indecisos, Jimena. Exactamente, que es un número alto, Entonces, sí es súper importante para quien no está decidido escuchar el debate y ver, digamos, de alguna manera qué propuesta le llama la atención. Ahora, me parece a mí que por lo menos las propuestas se parecen muchísimo. No es que yo por lo menos no vi una propuesta de ninguno de los dos que diga, bueno, esta de aquí es súper interesante, esta propuesta de aquí, si la hace realidad, creo que algo podría cambiar. Son propuestas bastante parecidas en los 4 ejes, además, ¿no? Incluso el tema en el eje económico, el tema de tomar mano de los fondos internacionales, esto de aquí es súper importante también porque los dos hablaron de tomar mano de eso. Entonces, de alguna manera coincidieron, ¿no? Coincidieron, quizás en montos distintos, pero sí hay una coincidencia incluso en eso. Entonces, me parece a mí que las propuestas son parecidas. Yo no sé si los indecisos realmente tengan ahí una variable por la cual inclinarse. Me parece que por ahí pudieron haber quedado igual. Mi sugerencia, mi consejo, si me lo permiten a nuestros amables radioescuchas que están sintonizando en este momento Tostando Granizo, bueno, es intentar identificar y extraer del debate algunos elementos importantes que podrían ayudarlos a dilucidar su voto. Conocimiento de los problemas del Ecuador, capacidad de respuesta, la forma concreta en que dieron ellos alternativas al país.
Si no se logró durante el debate, bueno, si se lo hace en el post-debate, ¿cómo, cuándo, con quién se van a implementar estos cambios? Creo que son algunos elementos importantes. Y poner muchísima atención. Quedan 12 días apenas para el día de las elecciones. Es un momento trascendental. Los ecuatorianos necesitamos un cambio, necesitamos que se atiendan los grandes problemas que tenemos en el país, de norte a sur, de costa a Amazonía. Hay esperanzas y hay desafíos que deben ser atendidos, Jimena. Hay problemas gravísimos. Creo que el tema de la salud, por ejemplo, y de la seguridad, que sí estuvieron entre las preguntas del debate, son de las principales preocupaciones que tiene la ciudadanía. Cada candidato tiene además su perspectiva de cómo solucionar estos grandes problemas. Hay que ir también un poco a analizar los planes de gobierno para ver cuál es la hoja de ruta que van a tener cada uno de ellos para intentar solucionar los problemas del país, y también tener claridad que evidentemente Ana Changuín, en año y medio no se van a solucionar estos grandes problemas. Qué corto el tiempo y qué rápida que debe ser la respuesta que nos dé el futuro primer mandatario. Creo que con estos comentarios podemos ir cerrando. El tiempo siempre nos queda corto, pero agradecerles a todos por estar conectados una vez más en Tostando Granizo. Muchísimas gracias por acompañarnos. No se olviden que todos los miércoles tenemos el siguiente miércoles la repetición de este podcast, y luego cada 15 días un nuevo episodio de Tostando Granizo. Los esperamos, porque sin ustedes nada sería posible. Gracias. Gracias por escucharnos. Volveremos por Voz Andina Internacional el próximo miércoles a las 10 horas. También nos puede buscar en Spotify y en YouTube como Tostando Granizo. Hasta pronto. Felicidades.